tener una actitud, pero a la vez una acción. Por ende, el proceso está definido como una sucesión de actos. Son acciones realizadas con cierto orden, de alguna forma sistemática, que se dirigen a un punto o finalidad, así como también el conjunto de fenómenos activos y organizados en el tiempo. O sea, estamos hablando de varios elementos aquí. El proceso, en cualquier aspecto que lo podamos ver, tiene primeramente una acción, ¿no es cierto? Una actitud que desprende una acción, ¿no es cierto?, que nos lleva a un avance que tiene que ver también en el tiempo, que se realiza en el tiempo, y que a través de este sistema de sucesión de actos llegamos a obtener un resultado y a tener una finalidad. Y vamos a ver cuáles son los procesos de Dios en la vida del creyente, en nuestras vidas. Porque increíblemente tenemos que saber y redescubrir de repente de que la vida es un caminar, ¿cierto? La vida es un camino. También dicen que la vida es una carrera. Por eso le dice a la gente tu carrera universitaria. Porque cabalmente es eso, es un proceso, son ciclos que se abren y que se cierran. Y importante mencionar que hay ciclos que se abren aunque nosotros no querramos que se abran, aunque no lo deseemos, porque el tiempo sigue avanzando y el ser humano está sujeto al tiempo, ¿cierto? Nosotros estamos en este mundo y este mundo está regido por el tiempo y el tiempo pasa y no deja de pasar, no es que se detiene. Entonces, se pasa el tiempo y hay ciclos que se comienzan o que se deberían empezar, pero que nosotros no ingresamos al proceso y por lo tanto no hay un avance, pero la vida continúa. Y habiendo conceptualizado esto, quiero hablar acerca del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue una persona más que especial, diría yo. En el desarrollo del evangelio, de la palabra del Señor, él es una persona muy activa, es uno de los discípulos de Jesús que tiene más participación en la construcción, digamos así, de lo que significa la iglesia en general. Y todo inicia cuando Jesús hace una propuesta, una invitación. Escuche bien, Jesús le hace al apóstol Pedro una invitación. Sígueme y te voy a convertir en pescador de almas, en pescador de hombres. Pero en un determinado momento, hermano, de la historia, cuando Pedro efectivamente, ¿no es cierto?, él acepta el llamado de Jesús. Ya había, digamos, pasado el tiempo, voy a adelantarme un poquito la historia, saltarme un buen pedazo, y había visto a Jesús hacer milagros. Mire usted, Pedro era pescador, no sé si se acuerda de la historia, que no pescó nada y ese día Jesús predicó en su barco y luego le dice, lanza la red de nuevo. Y va, lanza la red se llenó de peces en una hora que lógicamente no podía acontecer una cosa así, fue un milagro. Pedro, conmovido, viene, se le acerca y Jesús le hace la invitación y entonces lo sigue inmediatamente y luego empiezan a suceder muchas cosas, ¿no es cierto? A partir de ahí, como dije, aceptó al Señor, aceptó la invitación de Jesús, había visto a Jesús hacer milagros, había andado sobre las aguas en un momento, Pedro, casi se hundió, pero el Señor lo rescató. En pocas palabras, Pedro ya había experimentado muchísimas cosas en este caminar con Jesús. Y aun cuando Pedro había tenido todo este camino andado, Jesús muere y Pedro, de una forma extraña, hermano, luego de la muerte de Jesús, vuelve a pescar, dejando así otra vez el apostolado de Jesús. Es increíble lo que ellos viven en ese momento, ¿no es cierto? En ese tiempo, y voy a desglosar un poco más la historia más adelante. En ese momento, porque Pedro había vuelto
a pescar. Y la razón por la que había vuelto a pescar es porque había tenido un terrible tiempo de amargura, de falla. Había negado a Cristo. Y sabe, hermano amado, en ese momento, porque Pedro había vuelto a pescar y no habían comido, entonces sucede de nuevo lo que pasó al principio. Volvió a la pesca, otra vez no pescó nada. Y lo increíble del tema es que sin que él lo sepa, o tal vez lo había olvidado, Jesús aparece nuevamente y le dice, tira la red al otro lado de la barca. Le grita, ¿no? Desde la playa, y él estaba en algunos metros más adentro del mar. Y le dice, tira la red al otro lado de la barca. Y su compañero de pesca en ese momento le dice, creo que ese es Jesús. Tiraron la red y casualmente la red nuevamente, no casualmente, milagrosamente la red se llenó de peces otra vez. Ahí fue cuando Pedro inmediatamente se pone esa ropa, se tira al mar y empieza a nadar. Y lo impresionante de esto que quiero decir es que Pedro se encuentra con un Jesús que había resucitado, y al llegar ahí ya estaba todo listo, ya estaba todo hecho. Mire, la mesa estaba puesta, el fuego estaba ardiendo, el pescado estaba en las brasas, y todo por lo que habían trabajado en ese día, ya estaba todo hecho por Jesús. Lo tenía hecho en cuestión de segundos. Y vemos, hermano amado, de que hay procesos en nuestra vida que, sinceramente, hermano, tengo que decirlo, Dios no te lo va a hacer. Hay cosas que son tuyas, nuestras. Hay acciones, pasos de fe que necesitan de osadía, que necesitan de un empuje, de ser conscientes de que debemos movernos y de entrar en el proceso. Pero muchas veces no es hasta que tenemos una necesidad tan fuerte que sacude nuestras vidas que recién nos damos cuenta que no estamos en el proceso, que tal vez estamos con el proceso detenido. Y no es hasta que algo sucede, algo se desacomoda, viene una crisis, que de pronto ahí entendemos que hay necesidad urgente de entrar en el proceso, ¿no es cierto? Y me he dado cuenta que la gente se mueve, o nosotros nos movemos por necesidad, o también puede ser que nos movamos por visión. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando nosotros entendemos lo que Dios está haciendo y sabemos cuál es la visión de Dios para nuestras vidas, al entender su palabra, al entender sus propósitos para la iglesia, para nuestras vidas, entonces nosotros vamos a entrar en el proceso de una forma natural y vamos a caminar en sus procesos de una forma constante, continua, naturalmente, de manera que podamos llegar al propósito. Y no así tener que entrar en el proceso de una forma, digamos, crítica, traumática. Al final no importa cómo entremos, la cosa es entrar. Y quiero hablar un poco de esto, ¿sabe? Toda vez que recibimos una visión, cuando recibimos una visión, quiero decirte, hermano, una visión de parte de Dios, quiero decirte que definitivamente no estamos listos para ella. Diga conmigo, no estoy listo. ¿Es así? No está. No estamos. Esta es la razón por la que es una visión de parte de Dios. Es un sueño. No es un milagro. Y la diferencia es que un milagro es algo que Dios hace inmediatamente. Así, ¡pum!, de un día para otro lo hace y vos, wow, Dios, gracias, Señor. Es algo que Dios hace. Pero la visión de Dios es algo que Dios quiere construir con vos. El Señor quiere construir conmigo y contigo una visión. Y es por eso que cuando el Señor puso en el corazón del pastor Rolando, del pastor Charles, hacer una iglesia, bueno, todos tienen que saber que aquí
La Iglesia Cristiana de la Familia tiene 5 obras, 4 puntos de predicación. Tenemos algo de casi 30 pequeñas familias. Hay un patrimonio ganado a través del tiempo. Han sido miles de almas conquistadas en casi ya 27 años de trayectoria. Pero tiene que saber algo. 27 años atrás no había nada de eso. Pero alguien tenía que recibir la visión. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando recibimos la visión, entonces comenzamos a construir la visión con Dios, porque el Señor nos la dio para que nosotros entremos en su proceso y finalicemos y lleguemos al propósito que Él quiere. Con esto tenemos un problema, hermano, también. El problema con los procesos es que los procesos necesitan de un orden sistemático, de un orden de sucesos. Y esto también requiere de tiempo y tal vez de espera, tal vez de paciencia. Y el problema de esta generación, hermano, es que somos inmediatistas y deseamos que Dios haga milagros en nosotros todo el tiempo y deseamos que el Señor nos dé lo que queremos y somos como a veces niños que hacen berrinche a su papá, ¿no? Y le gritamos y le pedimos y le exigimos que Él nos haga lo que nosotros queremos y cuando no lo recibimos, entonces empezamos a dejar de creer en ese Dios y es cabalmente porque no hemos entendido la visión, por lo que no entramos en el proceso, por lo que solamente queremos el propósito, queremos llegar allá, pero no entendemos que hay todo un proceso que desenvolver. ¿Sabe? Es interesante hablar de esto porque muchas veces debemos esperar el tiempo, pero otras no dependen del tiempo o de esperar, sino del cumplimiento de la visión. O sea, dentro de la visión hay cosas que hay que hacer, situaciones etapas que hay que quemar. Y puede ser que el tiempo pase, pero mientras eso no sucede, entonces no va a avanzar. Y el proceso se va a quedar nuevamente detenido. Todo nuestro camino está en base a esto, hermano. A promesas y procesos. La promesa de Dios por una parte, pero también que nosotros entendamos por dónde empezar. Y si tenemos una vida llena de promesas de Dios, pero no aceptamos los procesos que nos llevan al cumplimiento de la misma, entonces vamos a ser cristianos frustrados. Vamos a ser cristianos que no le entendemos a la polca, como dicen por ahí. No sabemos cómo está pensando Dios. Y claro, descubrir el pensamiento de Dios es lo difícil. Porque el pensamiento de Dios está en su palabra. El pensamiento de Dios está en su presencia. Está en su comunión. Y por supuesto, hasta que nosotros no tengamos madurez, probablemente no vamos a entender por dónde ir. Pero definitivamente, hermanos amados, cuando el Señor te la da la visión, no estamos preparados. La visión es algo futuro, es algo que Dios tiene para nosotros y en muchas ocasiones que profundizamos en sus caminos, Dios nos despierta a ver esta visión y nos llama. Pasó con Adán desde el principio. El Señor tenía un plan para él. Pasó con Abraham. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham no sabía ni para qué. El Señor le dijo, salí de tu tienda y mira el cielo, podés contar las estrellas, podés contar la arena del mar, y él no sabía ni por qué ni para qué, pero siempre que Dios pregunta cosas, hermano, no es porque él no las sepa, sino que él pregunta, ¿sabe para qué? Él te las pregunta para que vos las respondás y él si te equivocaste, corrija, para decirte lo que él quiere. Le pasó a Moisés, que Moisés no sabía ni por qué tuvo que venir al palacio, al palacio del faraón, siendo hebreo. Pero todo tenía una razón, todo tenía un plan. Y dentro de ese plan, por supuesto, había una sucesión de actos que
Cuando no entendemos la visión, entonces no entramos, pero pasaron las cosas, sucedieron las cosas y entonces llegó el momento en que Moisés se encontró con la zarza ardiendo y ahí fue donde él pudo entender qué tenía que hacer. Pasó con Jeremías, pasó con Samuel, pasó con José. Y muchos pueden decir, pucha, José, pobre tipo, ¿no? Pero si José no hubiera estado preso, no hubiera habido libertad para Israel. Increíble, ¿no, hermano? Pero fíjese cómo el Señor usa las crisis. Siempre es su método. Y quién sabe cómo fue que José llegó a estar en lo más alto del reino egipcio. ¿A través de qué? ¿Quién sabe? ¿Sabe a través de qué? A través de la hambruna. A través de una crisis que hubo en el mundo en ese momento. No había alimento. Y entonces el Señor le había dado la visión a José, el sueño al faraón, la interpretación a José, y José tuvo el plan para poder evitar la mortandad de las naciones. Y fue gracias a José. Pero él tuvo que estar preso. Él tuvo que ser rechazado por sus hermanos. Entonces, todos tuvieron un llamado, todos estos hombres del que estoy hablando ahorita. David, el mismo Cristo. Todos tuvieron un llamado. Dios les compartió una visión que él tenía para llegar a un propósito, pero para llegar allí había que pasar por un proceso. Pero debemos entender también que no estamos preparados y nos toca esperar, pero también nos toca escuchar. Y aquí es donde yo quiero empezar a aplicar todo esto que estoy hablando para nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos amados, nosotros estamos pasando situaciones que lo único que nos viene a la mente es replicar, renegar, enojarnos con Dios. Pero no nos estamos dando cuenta que todo lo que pasamos, cuando el Señor dice que todo viene a bien para los que le aman, es porque todo lo que te pasa, si sos un hijo de Dios, escúchame bien, si sos un hijo de Dios, todo lo que te pasa, aun cuando sea bueno o no tan bueno, o verdaderamente incluso hasta sea muy malo para tu vida en este momento, todo lo que sucede en tu vida puede ser utilizado por Dios y va a ser utilizado por Dios y finalmente va a venir a bien y va a contribuir a tu vida para que finalmente vos podás comprender cuál es el propósito de Dios para vos, para tu familia. Hay muchas personas que han pasado por el COVID y es una desgracia. Pero si no hubiera sido por esa crisis, esa familia continuaría separada. A través de esa enfermedad se perdonaron. ¿Quién me sigue? Amén. Estamos en la misma, ¿cierto? Entonces, esperar, escuchar, construir la promesa que tenemos en Él. Es el camino, ¿sabe, hermano? Él es el camino. No podemos olvidar eso, porque si nosotros salimos del camino de Dios, o mejor dicho, si nosotros pensamos que el Señor va a continuar nuestro proceso lejos de los caminos del Señor, ahí es donde perdemos. Porque verdaderamente esto es plan de Dios y por supuesto tiene que ser orquestado por Él. Y ahí es donde nosotros fallamos porque empezamos a hacer nuestra voluntad en medio de un proceso que es de Dios, para un propósito de Dios, pero nos alejamos de Él, dejamos de escucharlo, dejamos de entenderlo, salimos de su comunión y entonces nos perdemos. La visión es como si fuera, mire, el tráiler de una película. ¿Cuántos han visto el tráiler de una película, cierto? Y nos emocionamos, ¿no? Y vemos un resumen. Pero la vida, hermano, no es un tráiler. La vida no es el prólogo de un libro. La vida podríamos decir que es la película entera, con todos los detalles. ¿Me dejo entender? Y el problema de nuestra generación, hermano, es que habemos personas que solo nos conformamos con ver el tráiler repetidas veces.
Es como ese niño, ¿no es cierto? Que cuando entran en el Netflix o en el Amazon Prime o en alguna otra de estas redes, ¿no es cierto? Hay películas que son para estrenar y que cuestan dinero. ¿Cuántos han visto eso? No la podés ver, ¿no es cierto? Cuestan dinero. Cuesta $5 una película. Y vos decís, wow, quisiera verla esta película ahora. Pero solamente está disponible el tráiler. Y lo ves y recuerdo la historia de un pastor que su hijo le decía eso. Quiero ver el tráiler. Y una vez, y otra vez, y como 20 veces. Bueno, mientras no tengamos que pagar por la película, pongámoselo el tráiler, digamos, ¿no? Pero eso es lo que hacemos comúnmente nosotros, hermanos amados. Vivimos nuestras vidas cristianas solamente viendo y percibiendo para nosotros solamente lo que Dios quiere hacer. Lo que Él tiene como promesa para nosotros. Lo que me lleva a pensar que para nosotros vivir esa promesa, entonces hay que pagar un precio. Compre pues la película. ¿Cierto? ¿Sabe? Se requiere de madurez. Tendríamos que dejar de ser niños para no conformarnos simplemente con una visión que Dios nos dio hace mucho tiempo. Tendríamos que dejar de ser niños y estar dispuestos a pagar un precio para poder vivir esa vida que Dios te quiere dar, para alcanzar el propósito que Dios te quiere dar y para llegar a cumplir las promesas que Él ha venido haciendo por siempre. Y es ahí donde yo me encuentro muchos cristianos frustrados que dicen, oh, pucha, yo quisiera haber sido esto o haber hecho esto. Quisiera haber predicado o alguna vez me hubiera gustado subir aquí. Pero para eso se requiere de cierta madurez, se requiere de obediencia, se requiere de paciencia, se requiere de mucha fe, se requiere de pagar un precio. Nos pasa también, hermano, que cuando viene un profeta, un cantante, un predicador o un retiro sucede, todos queremos ir al retiro y no está mal. Pero ¿sabe qué? Hay personas que viven de retiro en retiro y que están buscando incluso en internet a dónde irse para encontrar una de estas conferencias de retiro, lo cual no está mal. Pero lo que quiero decirte es que muchas veces lo que sucede cuando vamos a esos lugares es que el Señor vuelve a recordarnos lo que ya nos dijo antes. Te vuelve a pasar el tráiler. Pero tenés que pasar por el proceso para alcanzar el propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? El primer precio, hermano, ya fue pagado por Cristo en esa cruz. Cuando hablamos de pagar un precio para encontrar el propósito, entonces quiero decirte que el primer precio ya fue pagado por Cristo. Ya tenemos acceso a entender y vivir esta vida que Dios nos quiere dar. Pero hay otro precio que se debe pagar, que debe ser pagado. Y se debe pagar ese precio para la conquista. Mire lo que es el lema de nuestra iglesia, el enfoque del 2021. Conquiste. Si queremos conquistar, entonces necesitamos pagar ese precio. Ya Dios nos habló, ya Dios nos sanó, ya Dios nos liberó, nos rescató, nos salvó. Pero entonces a partir de ahí necesitamos entrar en este nuevo proceso para conquistar aquello que Dios tiene para su iglesia. Y ahora no solamente quiero hablarte a tu vida, quiero hablarte como cuerpo, como iglesia. Quiero decirles, hermano amado, que cuando hablamos de conquista, estamos hablando de que como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos un deber en Santa Cruz. ¿Y por qué no decirlo en Bolivia? No podemos ser una iglesia débil. No podemos ser una iglesia que no tiene fundamentos, que no tiene fuerza, que no tiene una predicación constante. Y es por eso que en medio de toda la pandemia abrimos el templo. Y es por eso que nunca se dejó de predicar. Y es por eso que ahora más que nunca nos estamos levantando como una congregación que va a impactar Bolivia, que va a impactar Santa Cruz y que va a volver a abrir sus puertas con más fuerza para que más gente conozca de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a pagar el precio para alcanzar el propósito por lo que el Señor nos trajo aquí.
Aplauda, aplauda, aplauda. Siempre que recibamos una visión, hermano amado, de Dios, tenga seguridad de que es hora de moverse. ¿Y cómo recibo esas visiones? ¿Sabe qué? A veces usted se sueña. A veces simplemente usted lo recibe, está aquí orando, usted lo lee y su corazón empieza a arder. Usted empieza a ser inspirado. Por eso no deje que muera la inspiración que Dios le está dando. Si Dios te está dando, a ver, vos estás sentado ahí, pero vos algún día quisieras estar aquí. ¿Por qué no? ¿Y por qué entonces creemos que eso no puede ser de Dios? Tal vez Dios está despertando un llamado. Pero siempre que recibamos una visión de Dios, tenga la seguridad que es hora de moverse, tenga la seguridad que Él te dará las herramientas, tener la seguridad también que Él pondrá las personas para que inicies el proceso. Él va a traer los recursos para que puedas llegar a tu propósito. ¿Sabe? Recuerdo que los héroes de la fe, o lo que la palabra llama a esos hombres que son los héroes de la fe, y a lo largo de la historia han habido muchos hombres de Dios que han construido la historia del cristianismo. Ninguno de ellos, hermano amado, ninguno de ellos que podríamos decir que han sido héroes de la fe, son nombrados así por cosas que ellos casi vivieron, o por cosas que soñaron pero que no la hicieron, pero que lo compartieron con otros y no, por todo lo contrario. Ellos son los héroes de la fe, cabalmente porque se animaron a ir, se animaron a pelear, a avanzar contra corriente. Volviendo a la historia de Pedro, sabe que es un personaje, yo digo, paradójico. Paradójico porque él decía cosas como esta, mire, cuando Jesús se ciñe la toalla en la cintura y viene y les dice, voy a lavar los pies de todos ustedes, muchachos. Y Pedro, ni idea. Jamás. En todo caso, yo, Señor, te los lavo a vos. Y el Señor le dice, si no permitís que te lave los pies, no tenés parte conmigo. No, Señor, entonces pues lavame las manos y la cabeza también. El tipo era extremista. En un momento también Pedro huye de la cruz. ¿Se recuerdan esa parte de la historia que la voy a hablar un poquito más adelante? Cuando Pedro niega a Jesús, luego canta el gallo. Él estaba siguiéndolo, dice, de lejos. O sea, él huye de la cruz, huye con miedo de que lo aprendan, pero a la vez quería estar mirando lo que pasaba, pero estaba de lejos. Pedro huye de la cruz en un momento, pero en otro momento dice, crucifíquenme, pero que no sea como a Cristo. No, yo tengo que ser crucificado de cabeza. Él era muy intenso, ¿sabe? Y siempre iba de un extremo a otro. Y es por eso que Pedro podría ser, digamos, una persona que ejemplifica muy bien nuestra generación. Él era muy paradójico. Pero me llama la atención que aunque Pedro era un tipo que se equivocaba todo el tiempo, que no medía las consecuencias, era eufórico, hablaba a veces de más. Cuando el Señor le dice, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. O sea, ustedes van a huir, van a ser esparcidos, porque me van a prender para llevarme crucificado. Y Pedro le dice, no, yo no. Pedro, esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Señor, ni idea, yo mato por vos. Pedro, esta noche me vas a negar 3 veces. Y ahí quedó así, ¿no? ¿Y sabe qué me doy cuenta? Me doy cuenta que aun cuando el Señor sabía que lo iba a negar, aun cuando Pedro venía equivocándose tantas veces, Jesús continuaba creyendo en él. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando estamos en las manos de Dios, hermano, Él hace maravillas con nosotros. Entonces no importa cuál sea tu debilidad, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea, ¿sabe qué? Lo que te faltó hacer, si te faltó estudiar, si no sabes hablar mucho, si no sabes, qué sé yo, muy bien lo que estás llamado a hacer por Dios. No importa realmente porque la obra es del Señor.
Y finalmente el Señor transforma y llamó a lo débil del mundo para convertirlo en lo fuerte. Pedro era inconstante, pero él era apasionado. Era intenso, pero también a veces no continuaba lo que comenzaba. Pero lo que cambió su historia no fueron las características, no fueron sus virtudes o sus errores. Lo que cambió para siempre, hermano, fueron las características de Jesús en él. Cuando Jesús está cargando tu vida y cuando vos cargas la vida de Jesús en tu vida, entonces vos vas a empezar a experimentar la verdadera transformación. Y no son nuestras virtudes, ni tampoco son los defectos, ni los errores que cometiste antes, sino cuánto de Cristo estás dispuesto a tener hoy. ¿Cuánto de Jesús y de la vida de Jesús estás dispuesto a albergar en tu vida, a menguar de tu vida para que la vida de Cristo sea creciendo más en vos? 3 claves hay para esto. Mateo 4:18 dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Mire de bonito esto. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Simplemente en ese versículo 19, mire lo que dice. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Aquí veo 3 cosas importantes. La primera, una invitación. Venid. Invitación. La segunda, yo os haré. Un proceso. Y la tercera, pescadores de hombres. Un propósito. Antes de vivir el propósito, debemos aceptar la invitación y también debemos aceptar el proceso. Para hablar de la invitación muy rápidamente, porque en realidad nosotros los cristianos estamos muy acostumbrados a hablar de la invitación de Jesús. Pero la invitación de Jesús es una invitación a tener un cambio de vida, a tener un cambio de naturaleza, así como lo hizo con Pedro en este momento. No es un cambio de ropa, no es de peinado, ¿me entiende? No es tal vez algún estilo diferente. No, el Señor te está llamando a cambiar completamente, a darle un golpe de timón a tu vida y cambiar la ruta. El Señor no está interesado en cambiar tu forma de hablar simplemente, sino que Él está interesado en utilizar tu forma de hablar para el engrandecimiento de su reino. Él nos acepta como somos, pero Él quiere hacer una transformación profunda en nosotros y lo hace. ¿Sabe? Él nos ama tanto que no permite que nos quedemos como estamos, sino que Él nos invita a que entremos en ese proceso. ¿Sabe? La historia de Pedro es interesante. ¿Usted sabe cómo fue? El hombre no pescaba nada, estaba en crisis. Su trabajo no funcionaba. No sé cuántos de aquí están pensando un poquito en eso. No funciona mi trabajo. No puedo sustentar a mi familia. Y el Señor le dice: tirad la red otra vez. Y se llena de peces. La red se rompía. Lucas capítulo 5 versículo 10 dice: asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón. Pedro, Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. El evangelio, hermano, es exactamente esto. Vivir la vida de Jesús, aceptar la invitación de Jesús, es agarrar los barcos y traerlos a la tierra. Aceptar la invitación de Jesús es lo que dice aquí en el versículo 11. Y cuando trajeron los barcos a la tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y este es el problema. Que muchas veces nosotros pretendemos ser cristianos y tener éxito en la vida cristiana.
Que nos vaya bien, que seamos verdaderamente bendecidos, que podamos entender a Dios, que Dios haga con nosotros lo que Él quiera, etcétera, etcétera. A veces queremos eso, pero no estamos dispuestos a dejarlo todo. Y yo no te estoy diciendo que te dediques a la iglesia a tiempo completo. Por favor, no estoy diciendo eso. Aunque puede ser que el Señor te llame a hacer eso. Pero no estoy hablando de que tenés que hacerlo. Sin embargo, el Señor te está invitando a que le des un golpe de timón a tu vida. Y el golpe de timón es con fuerza. Nosotros no acostumbramos, no le entendemos porque no tenemos mar, ¿no ve? No tenemos barcos. Pero si usted se sube a algún barco una vez que tenga timón, se va a dar cuenta que el tipo que maneja el barco tiene que ser cañemudo. Y tiene que hacer fuerza. Y tiene que golpear el timón para que el barco gire. Si no, no gira. O sea, lo que estoy tratando de decir es que hay una renuncia. Aceptar la invitación de Jesús es renunciar a la misma vida que viví siempre, a tu forma de pensar y empezar a entender, abrir tu corazón, abrir tu mente y buscar entender lo que Dios quiere, lo que Dios dice, de cómo es la vida. Olvidarte de tus principios, porque tus principios muchas veces están totalmente contrarios a los principios del Señor y de su palabra. Y ese es el problema que tenemos. No queremos abandonar nuestro mundo, no queremos abandonar nuestro sistema, no queremos abandonar lo que a veces decimos, es que yo busco a Dios. ¿Cuántos han escuchado a ese hermano, no? Yo busco a Dios. Ajá. A mi manera, pero lo busco. El flaco sabe que tenemos una relación. No le diga al flaco. No sea atrevido. Él es el rey. ¿Cómo podemos hablar así? ¿Cómo podemos nosotros decir, yo sé cómo, yo tengo mi propia ¡No! El Señor tiene su propia forma de hacer las cosas. No es Él el que tiene que regirse a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que entrar en su proceso y en su plan. Sus caminos son muy altos y los nuestros son muy bajos. Y es por eso que tenemos que desprender, rasgar, golpear, esforzarnos para lograr entender y cambiar la ruta. Entonces eso es aceptar la invitación. Segundo, son tres. La primera es aceptar la invitación, la segunda es el proceso y aquí me quedo. Martin Luther King decía lo siguiente: no soy quien quiero ser todavía, no soy quien debería ser tampoco, pero gracias a Dios no soy quien yo era. La idea del proceso, hermano, es cada día de nuestra vida distanciarnos más de ese hombre caído, esa mujer caída que éramos antes. Esa persona que estaba llena de pecado, es esto que te digo, desprendernos. No es que seas perfecto, pero es caminar hacia una perfección. Porque finalmente en toda esta carrera de la vida que el apóstol Pablo dice, la carrera de la fe, ¿no? La cual merezco ya ahora la corona de vida, dice el apóstol Pablo. Eso es una carrera, es también otro proceso, hasta llegar allá, al final de nuestra vida, pero al comienzo de la vida con Dios. ¿No es cierto? La idea de esa carrera es desprendernos, es crecer y llegar hasta allá. Y un día que lleguemos allá vamos a ser perfectos porque nuestros cuerpos van a ser glorificados, porque nuestro espíritu va a ser totalmente compatible ahora ya con nuestra mente y también con nuestros cuerpos. Porque solamente cuando venimos al Señor, nuestro espíritu es regenerado. Y es por eso que tenemos un nuevo espíritu. Ya tenemos vida espiritual. Antes de Cristo estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Esa era la muerte que el diablo lo engañó a Eva cuando le dijo, no moriréis. ¿Qué les dijo Dios pues si comen el fruto? ¿Qué les dijo? Dijo que íbamos a morir. No moriréis. Se la charló. Porque Dios le dijo moriréis y le estaba refiriendo a una muerte espiritual y también física.
Pero el diablo le dijo, no moriréis. Porque claro, no era que iban a comer el fruto y ahí moría, no. Entonces la engañó. Pero sin embargo, lo que está diciendo aquí el Señor, hermano, es que nosotros tenemos que llegar a esa perfección. Y el proceso lo tenemos que caminar aquí en esta tierra. Aunque muchos dicen nadie es perfecto. Ok, sí, nadie es perfecto. Pero el Señor le dijo a Enoc, anda delante de mí y sé perfecto. Uy, ¿qué hacemos con eso? O lo borramos. Lo borramos de la Biblia. No se puede, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros andemos con Él y vayamos hacia esa perfección, entrando en ese proceso de transformación de nuestra vida. Pero el problema, hermano, es que somos inmediatistas. Queremos que todo se haga en nuestro tiempo, que por cierto, es que el tiempo de Dios es perfecto. Miremos a Jesús, Él mismo tuvo que entrar en un proceso para vencer a este mundo, a la muerte. Y fíjese que Jesús no venció inmediatamente, pero sí venció definitivamente. ¿Me dejo entender? Pero Él tuvo que entrar en un proceso. Él tuvo que abandonar ese puesto de allá arriba que estaba en el trono y venir en forma de un niño a nacer en este mundo. Abandonó su naturaleza, dice. ¿No es cierto? Tuvo que aprender, tuvo que crecer en gracia, dice que fue bautizado. La palabra dice también que inició su ministerio, tuvo que llamar a sus discípulos, formarlos, tuvo que, la palabra dice, cumplir toda justicia. Y así se cumplía todo lo que hablaron los profetas, dice la palabra del Señor. Era necesario que se cumpla toda justicia. Hasta el mismo Señor entró en ese proceso. Entonces todo lo que Jesús hacía era visualizando el propósito final. Y ahí es donde quiero volver, hermano, con nosotros. Necesitamos entrar en comunión con el Señor de tal manera que sepas cuál es tu propósito. Te aseguro que tu propósito no es nacer, crecer, reproducirte y morir. Te lo aseguro. Te aseguro que el Señor te dio capacidades, inteligencia, para que puedas contribuir con todos tus dones y talentos en el reino del Señor. ¿Usted cree que la palabra del Señor solamente es para los pastores, No, es para todos nosotros, hermano. El Señor te dio todo eso para que realmente nosotros lo hagamos, pero es necesario obedecerle. Es necesario sujetarnos al proceso. Y quiero leerte esto, mire. Jueces capítulo 7, versículo 1, dice así. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo estaba en él, acamparon junto a la fuente de Orab. Voy a resumirlo. Esta es la historia de Gedeón. Iban a tener una guerra. Iba a ser impresionantemente sangrienta. Probablemente pudieran perder. Gedeón tenía 32,000 hombres. Pero el otro grupo era mucho mayor. Y entonces, en el versículo 2 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, el Señor le dijo, escúchame, Choco, no necesito los 32,000, yo los voy a librar. Yo lo estoy haciendo esta obra. No necesito, es mucha gente, despacharlo. Versículo 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde los montes de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron solo 10. Entonces el Señor lo primero que le dijo, es mucha gente, yo quiero que el pueblo me dé gloria a mí y que entiendan que el que la estoy haciendo la obra soy yo. Por eso es mucha gente, 32,000, entonces despachámelo. Y entonces Gedeón agarra y dice, los que tengan miedo, váyanse. Se fueron 22,000 personas esa noche. Quedaron solo 10,000. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y allí te probaré. Y del que yo te diga,
vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase todo lo demás, la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Usted creyó que la película 300 la sacaron de la mente brillante? No, mi hermano. Todo lo hace el Señor. Hasta eso. 300 hombres. ¿Por qué le leo esto? Porque en medio de los procesos hay enemigos que hay que enfrentar. Y en medio mejor dicho, y para enfrentar a esos enemigos tenemos que escuchar a Dios. Mire cómo Gedeón hablaba con Dios como hablar con un amigo que está ahí, ¿no? Tal vez Dios no te va a hablar así en este tiempo, pero te aseguro que el Señor te va a mostrar cuál es tu camino y cuáles son los enemigos que tenés que matar y vencer. Y te aseguro que no necesitas muchos recursos. El Señor ya te lo puso en la mano. Pero muchas veces lo que hay que hacer es obedecer las órdenes y dejar de tener tanta lógica. Porque nosotros nos encanta pensar de una manera lógica y consecuente acerca de cómo Dios haría las cosas. Pero lo que tenemos que hacer es pensar con la mente del Señor según sus principios y considerando que Él es poderoso para hacer su obra. Entonces nos vamos a dar cuenta que el Señor va a utilizar los recursos. ¿Sabe qué me llama la atención? Dios deja bien claro lo que Él necesita y lo que no necesita. Siempre te va a decir eso. Todo lo que Dios te pide no es que Él no lo tenga. Escuche bien. Y todo lo que Dios te pregunte no es que Él no lo sepa. Solo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y es por eso que cuando el Señor resucita, Pedro ya había negado a Jesús. Otra vez vuelve a la playa y ¿sabe qué estaba haciendo Pedro otra vez? Pescando. ¿Y sabe qué estaba pasando? No pescaba nada. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Jesús? De allá le gritó, tira la red al otro lado de la barca. Y cuando Pedro viene nuevamente a la playa, yo creo que fue el momento más difícil de su vida de este hombre porque estaba enfrentando al Señor después de la negación, después de la frustración, después de que había entendido. Mire bien la escena. Pedro era tan intenso, tan emocional, que no comprendió muchas cosas y detalles que Dios le había dicho. Y no fue hasta que nuevamente se encuentra con Jesús que se juntan las piezas del rompecabezas en su memoria y se da cuenta de que, Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces Él es Jesús. Hoy el milagro sucedió de nuevo y el autor intelectual de este milagro es Cristo. Entonces Él es el Señor. El propósito sigue. Se puso la ropa nuevamente, se tira al mar, llega allá y estaba todo listo. Pero una vez más el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y usted ya sabe la historia, ¿no es cierto? Esas preguntas son preguntas de rigor, son preguntas de afirmación, son preguntas que les hace el Señor y que nos las hace también a nosotros hoy. ¿Me amas? Y cuando Pedro le dice, sí, Señor, 3 veces, no era porque lo negó 3 veces y entonces 3 veces lo afirmó de nuevo, no. Sino que cada vez que él le decía que sí, salía cada vez más de las dudas de lo que él quería hacer, de lo que el Señor quería hacer con él. Y al final le dice, entonces, si vos me amás,
Apacienta mis corderos. Mire, propósito. Pasaste por todo esto. Ya yo morí, ya resucité, ya hice la obra. Ya vos entendiste otra vez el milagro. Ya te estoy demostrando quién soy. Ahora te pregunto quién sos vos. ¿Me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor. Entonces, vamos al propósito. Amados hermanos, Pedro no quería abandonar a Jesús, pero cuando él estaba caminando, Jesús estaba yendo a ser crucificado, dice que lo seguía desde lejos. Y mucha gente pasa eso aquí en la iglesia, ¿sabe? No quieren irse de la iglesia, pero tampoco tienen la valentía de morir y de acercarse de verdad hasta Jesús. Lo peor de ser un simpatizante de la iglesia, ¿sabe qué es? Es que te la vas a pasar toda tu vida viendo cómo otra gente es bendecida, es levantada, es inspirada, es utilizada por Dios, y vos nunca. Y la visión que Dios dio para tu vida solamente se va a quedar en visión. Pero es muy distinto, hermano, cuando nosotros entendemos nuestra identidad, nos encontramos con Jesús y el Señor nos confronta y nos dice, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Le vas a decir que sí? Porque la primera vez que Pedro le dijo que lo amaba, no estaba tan seguro. Las otras 2 veces lo afirmó y finalmente el Señor, entonces, apacienta a mis corderos, anda, levanta la iglesia. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con vos. Quiere mostrarte quién sos. Porque lo más importante, la mayor parte del proceso, lo más importante del proceso es descubrir quiénes somos. Porque cuando nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo, entonces por supuesto no podemos hacer nada. Pero cuando el Señor te muestra que sos un embajador de Él, si Will me puede ayudar por favor. Cuando el Señor te muestra que sos un portador de su palabra, escúcheme hermano, cuando el Señor te muestra que tenés el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas. Cuando el Señor te muestra que sos un rescatador, un sanador de personas. Cuando el Señor te muestra que sus palabras pueden estar en tu boca y podés levantar a la gente, podés hacer que esta persona que viene destruida luego sea levantada, sanada, liberada y traiga a su familia. Y esta familia lo haga también con sus hijos y cuando acordás tu vida está impactando a toda una generación, a descendencias. Pero mientras no sepas lo que Dios quiere hacer con tu vida, entonces simplemente vas a ser un espectador. Hoy quiero llamar a todos aquí a entrar en ese proceso. A que todos entendamos, hermanos, que la iglesia cristiana de la familia ha sido llamada como una lumbrera, hermano. Como esa luz, dice la palabra del Señor, que está en la cima del monte, que no se puede esconder, que todas las personas la van a ver. Y no es porque quiero halagar la institución, hermano. No, es porque el deber de la iglesia, el deber de los hijos de Dios, la razón por la que el Señor nos rescató, es porque Él tenía un propósito para que nosotros seamos luz en este mundo y le mostremos esa luz a aquellos que viven en oscuridad. Pero mientras nos sigamos en nuestras casas haciendo lo menos posible, mientras no paguemos un precio, mientras no estemos dispuestos a aceptar el proceso, entonces nunca vamos a tener el propósito. ¿Sabe qué? En Lucas dice, entonces dice, él comenzó a maldecir. Cuando la gente le decía a Pedro, oye, vos estabas con Jesús. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo te negarás 3 veces. ¿Será que un día te vas a acordar de lo que Dios un día te hizo soñar?
¿Será que un día te vas a acordar de dónde Dios te sacó? Para que te des cuenta que por muchos años perdiste el tiempo pudiendo haber sido bendición. ¿Sabes qué? No te digo que vengas aquí a subirte. Te estoy diciendo que podés ser de bendición para tu familia, para tus vecinos, para tu barrio. En tu trabajo podés ser una persona que bendice. Lucas 22:61 dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Mire, después de la negación, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de la negación? Cantó el gallo y dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Mire, estaba siendo latigado. Canta el gallo. El Señor Jesús había escuchado la negación y levanta la cabeza. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes de que cante el gallo: me negarás 3 veces. Y ahí fue cuando Pedro se arrepintió, se fue y lloró amargamente. A partir de ahí Pedro renunció a su propósito. Renunció. Me voy, no sirvo para esto. ¿Qué pasó? ¿Será que el enemigo, el pecado, los sucesos, o simplemente que no te sentís parte de una iglesia, que no sabés cuál es el propósito, o que no crees mucho en lo que estamos hablando, te hace pensar que el Señor no tiene un propósito para vos? Muchas personas han soñado con cosas que Dios quiere hacer. Han recibido la visión y las promesas, pero cayeron en algo, pecado. Les pasó algo, se equivocaron y están llorando amargamente, igual que Pedro. Renunciaron a lo que el Señor le había dicho. Pero usted sabe el resto de la historia. Lo impresionante de Jesús es eso. Es que el Señor te da esa segunda